Billete con error de impresión. Seguro ha pasado por tus manos este billete y no sabías que tiene un error de impresión. Los billetes de 100 pesos mexicanos con errores de impresión pueden ser bastante valiosos para los coleccionistas, dependiendo del tipo de error y su rareza. ¿Alguna vez has visto un billete que tiene una palabra mal escrita? Un billete con un error tipográfico, como una letra incorrecta en lugar de otra, puede ser un error bastante raro y valioso para los coleccionistas. Los errores tipográficos en los billetes son poco comunes, ya que generalmente el proceso de impresión es muy controlado. Sin embargo, cuando ocurren pueden aumentar el valor del billete. El billete que estamos viendo, la letra errónea no es parte de un texto importante, como el número de serie, o en un lugar visible y clave del diseño, por esta razón su valor no aumentó. Un error bastante famoso es el del billete de 100 pesos mexicanos con el error de la leyenda sufragio electivo en lugar de sufragio efectivo. Es un caso muy conocido en la numismática mexicana. Este error ocurrió en la serie de billetes emitida por el Banco de México para conmemorar el centenario de la Revolución Mexicana, y es considerado uno de los errores tipográficos más emblemáticos en la historia de la moneda mexicana. El error fue detectado después de que los billetes ya se habían emitido, y en lugar de retirarlos de circulación, el banco decidió dejarlos tal cual, lo que aumentó su valor como piezas de colección. En la leyenda original, la frase correcta es sufragio efectivo, no reelección, que es un lema histórico relacionado con las reformas políticas de la Revolución Mexicana. El error tipográfico generó mucha atención y se convirtió en una pieza codiciada por los coleccionistas de billetes. Se supone que un error tipográfico en un billete es valioso, pero como fueron miles de billetes o quizá millones, y la leyenda aunque se repite muchas veces pero al no estar en un lugar muy visible y las letras son pequeñas, la demanda en el mercado de coleccionista no fue significativa. Aunque su valor numismático no fue considerable, no deja de ser un billete de interés para los coleccionistas. Este tipo de errores en los billetes es un fenómeno curioso en la numismática. A veces, los bancos deciden no retirar o no hacer nada con los billetes una vez que han sido distribuidos, ya que si bien es un error, los costos de retirarlos podrían ser mayores que el valor potencial que podrían ganar. El Banco de México optó por dejar los billetes en circulación, ya que se considera que el error no afecta la funcionalidad del billete como medio de pago, pero sí lo convierte en una pieza de colección única. A la comunidad de este canal, nos gustaría leer tus opiniones sobre este billete de 100 pesos conocido como del trenecito. Te invito a que veas los demás videos del canal y nos des tus opiniones. Si quieres ver más videos como este, te invito a que te suscribas al canal y actives la campanita para que YouTube te notifique de los nuevos videos. Muchas gracias por ver este video. Hasta la próxima.